cerca de ti, que sea real el cielo en mí. Quiero escuchar los ángeles cantar a una voz: aleluya, santo, santo, Dios poderoso, el gran yo soy. Tú eres digno, no hay otro poderoso, el gran yo soy. Quiero estar cerca de tu corazón, amar tu palabra, escuchar tu voz y ver huesos secos con vida otra vez, cantar a una voz: aleluya, santo, santo, Dios poderoso, el gran yo soy. Tú eres digno, no hay otro poderoso, el gran yo soy. Es el gran yo soy, el gran yo soy. Es el gran yo soy. La tierra tiembla ante él, los demonios huyen al mencionar el nombre del Rey de Reyes. Ninguna potestad, nada resistirá la presencia y el poder del gran yo soy, el 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 gran yo soy. Aleluya, santo, santo, Dios poderoso, el gran yo soy. Tú eres digno, no hay otro poderoso, el gran yo soy. Muy buenos días, hermanos, que Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Damos gracias a Dios por esta hermosa mañana que nos ha permitido estar en nuestros hogares bajo esta modalidad. Este es el día que el Señor ha hecho para nosotros, que le adoremos y podamos bendecir su santo nombre. Queremos leer en su palabra, en Salmo 23, que todos no lo sabemos. Dice así la palabra del Señor. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú has permitido este momento, Padre, que te adoremos y podamos bendecir tu nombre, Señor. Gracias por cada uno de los hermanos, Señor, que están ahora, Señor, en sus casas, Padre amado, que están preparando, Señor, su corazón, Padre, y preparando sus oídos, Señor, preparando su mente y su corazón, Padre, para alabarte y recibir de tu palabra. Te adoramos y te bendecimos y te damos gracias. Queremos cantarte las alabanzas, Señor, en esta mañana. Te bendecimos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Este es mi deseo, honrarte a ti. Con todo mi ser te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré, y mi corazón entrego a ti, Señor. Dios, te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti, en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Este es mi deseo, honrarte a ti. Con todo mi ser te adoro a ti, Señor. Con todas mis fuerzas te alabaré, y mi corazón te entrego a ti, Señor. Dios, te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti, y en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Dios, te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti, y en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí, en mí, en mí. Dios, haz tu obra en mí, en mí, en mí. Dios, haz tu obra en mí. Gracias, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, Padre amado. No hay argumentos ni juicios contra mí. Él por su sangre me vino a redimir. Libre de condenación, ya no soy más un deudor. Él ha pagado la deuda por mí. Yo era culpable y me otorgó el perdón. Manto de gracia de pronto me cubrió. Mis pecados él borró y mi cuenta canceló. Él ha pagado la deuda por mí. Y ahora soy libre y esclavo por amor, precio de sangre. Jesús por mí pagó, y ahora soy libre y esclavo por amor, precio de sangre. Jesús por mí pagó, Él marcó mi corazón. Soy del Señor. La la la, la 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 la. No hay argumentos ni juicios contra mí. Él con su sangre me vino a redimir.
libre de condenación, ya no soy más un deudor. Él ha pagado la deuda por mí. Era culpable y me otorgó el perdón. Manto de gracia de pronto me cubrió. Mis pecados Él borró y mi cuenta canceló. Él ha pagado la deuda por mí. Ahora soy libre y esclavo por amor, precio de sangre. Jesús por mí pagó, ahora soy libre y esclavo por amor, precio de sangre. Jesús por mí pagó, Él marcó mi corazón. Gracias, Señor Padre, te adoramos, te bendecimos, Señor. Queremos seguirte cantando, Señor. Abre mis ojos. Amén. Cuán hermoso es tu amor, no lo alcanzo a comprender. Tu poder es tan sublime. Presencia quiero estar, contemplando tu deidad, sentir tu sanidad. Cuán hermoso es tu amor, no lo alcanzo a comprender. Tu poder es tan sublime. Presencia quiero estar, contemplando tu deidad y sentir tu sanidad. Abre mis ojos, Jesús, quiero contemplar tu majestad y tu poder. Jesús, te necesito. Abre los cielos, haz llover. Cuán hermoso es tu amor, no lo alcanzo a comprender. Tu poder es tan sublime. En tu presencia quiero estar, contemplando tu deidad, sentir tu sanidad. Abre mis ojos, Jesús, quiero contemplar tu majestad y tu poder. Jesús, te necesito. Abre los cielos, haz llover. Captúrame en tus brazos de amor. Yo quiero vivir en la fuerza de tu poder. Jesús, quiero contemplar tu majestad y tu poder. Inclina tu oído, Jesús, te necesito. Abre los cielos, haz llover. Haz llover.
haz llover, haz llover, haz llover, haz llover, haz llover, haz llover. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado. Te glorificamos, Señor. Te damos gracias. Padre, prepara nuestros corazones, Señor. Prepara nuestra mente, Padre amado. Prepara todo nuestro ser, Señor, para escuchar de tu palabra, Señor. Y que por sobre todas las cosas, Padre, la podamos poner por obra. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Buen día, hermanos. Damos gracias a Dios una vez más por permitirnos estar aquí en este lugar y poder compartir la palabra de Dios, estando conectado vía el internet y agradeciendo al Señor por su sintonía. Te pedimos en este momento que, como cada domingo, busques una Biblia si estás en tu casa, aunque no seas creyente. Si tienes una Biblia, por favor, búscala para que podamos compartir la palabra de Dios en esta preciosa mañana que el Señor nos ha regalado. Te invito a que me acompañes a leer en Primera de Pedro, capítulo 1, desde el versículo 22 hasta el capítulo 2, versículos del 1 al 3. Leemos la palabra de Dios en el nombre de Jesucristo. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Versículo 1 del capítulo 2. Es el texto que estaremos predicando. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Estamos predicando una serie en Primera de Pedro que hemos titulado Esperanza en medio del sufrimiento. Ese es el título de la serie, pero he titulado este sermón Creciendo en medio de circunstancias difíciles, creciendo en medio del sufrimiento. Hace aproximadamente 2 años, en Santo Domingo, en la capital de la República Dominicana, pasó un accidente, un terrible accidente. Una fábrica de plástico hizo una explosión y lamentablemente 100 personas sufrieron heridas, pero tristemente 8 perdieron la vida. Pero lo que llamó la atención de aquella explosión fue un video que circuló en las redes sociales, incluso de manera internacional, en donde una joven grababa el video y ella decía: señores, yo estoy grabando este video porque estoy viendo que están entrando un gas por debajo de las puertas y todo esto va a explotar y yo voy a morir. Y con toda naturalidad esta joven grababa aquel video. Y esto es lamentable porque tristemente, como ella así lo había predicho, así ocurrió. La fábrica eventualmente explotó y ella perdió la vida. Pero, ¿qué ocurrió en esta tragedia? Los sensores no se activaron. No hubo una alarma
que diera la voz de alerta a los dueños de la fábrica, a todo el personal, para escapar a tiempo. Ahora, hay un sensor que es puesto en todo ser humano, específicamente cuando se es niño. Y este sensor, todas las personas que son padres que me están mirando saben que es un sensor que se activa cuando el recién nacido, cuando el niño tiene hambre. Este sensor se activa cuando requiere beber leche. Y no hay día de fiesta, no hay medianoche, él no mira el reloj. El niño, si tiene hambre, va a llorar. Y solamente cuando él sienta la leche en su boca, se va a desactivar este sensor. De hecho, alguien ha dicho que los niños vienen con un trastorno obsesivo-compulsivo por la leche. En el texto que nosotros acabamos de leer, el apóstol Pablo insta a estos hermanos a que puedan anhelar de esta manera, de una manera intensa, como el recién nacido anhela esa leche, pueda entonces él anhelar la palabra de Dios. Y en el texto que tenemos vemos un gran mandamiento: desead como niños la palabra, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. Pero también vemos un gran impedimento y una gran solución. Un gran mandamiento, un gran impedimento y una gran solución. Pero antes, acompáñame a orar para presentar delante del Señor lo que hemos de hablar en esta mañana. Oremos. Eterno y buen Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias. Gracias, oh Señor, porque tú nos sigues, nos sostienes en medio de las dificultades de la vida. Gracias, oh Señor, porque tú diriges y gobiernas todas las cosas, en especial tu iglesia. Gracias porque hemos visto tu cuidado, tu providencia en medio de todas las dificultades. En esta hora yo te pido, Señor, que nos hables por medio de tu palabra, que tengas misericordia del predicador, que quites todo aquello que no provenga de ti y que pongas, Señor, lo que tú quieres tratar con tu pueblo. Pero también, oh Dios, ten misericordia de los que no te conocen, tráeles con lazos de amor. Edifica tu pueblo, oh Señor, háblanos. Tu pueblo está deseoso de escuchar tu palabra, pero no solamente nos dé la capacidad de oír, sino también que por medio de tu Espíritu Santo, danos, oh Señor, la voluntad para obedecer tu palabra. Por Jesús te lo pedimos. Amén. Un gran mandamiento, versículo 2 del capítulo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Desead de manera enérgica la palabra de Dios. Pero permíteme ponerte en contexto. ¿Qué ha hecho Dios por medio de su palabra en la vida de estos hermanos? ¿Cuál es la razón por la cual ellos deben anhelar enérgicamente la palabra de Dios? Bueno, en los versículos 22 que leímos recientemente, Dios les había salvado por medio de la palabra. Ellos habían venido en fe y arrepentimiento por haber obedecido la palabra de Dios, versículo 22, habiendo sido purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Pero no solamente habían sido traídos a nueva vida por medio de la palabra de Dios, sino que también el mismo versículo 22, en la parte B, dice que ellos habían sido purificados sus almas para la obediencia. ¿Y qué dice el apóstol Pedro? Que también ellos habían sido habilitados para el amor fraternal. El amor sincero con sus hermanos. Pero también Dios les había dado esa nueva naturaleza. Y por lo tanto, la idea de pensamiento, el flujo de pensamiento que Pedro tiene, así como un niño necesita un tipo de alimento especial para su crecimiento, así como la leche es ese alimento que le da crecimiento, de igual manera la palabra de Dios, ustedes deben ser alimentados con esta palabra de vida que le da crecimiento. Ellos deben seguir creciendo. Veíamos en el sermón pasado que las circunstancias no son una excusa para ellos no seguir creciendo en santidad. Pedro les ha dicho, sean santos, puesto que su Padre que les ha salvado es santo. Y en el capítulo 1, versículo 15 al 16, aquel que les llamó es santo, sean santos en toda vuestra manera de vivir. Su nuevo nacimiento debe ser evidenciado a todos, aún a los no creyentes, deben ver que han nacido a una novedad de vida.
En el capítulo 2, versículo 12, más adelante, Pedro mismo le dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. ¿Para qué? Para que los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Por lo tanto, la palabra de Dios que le ha sido anunciada ha producido un nuevo nacimiento en la vida de ellos. Dios, por medio del Espíritu Santo, aplicando la palabra, pero también los está santificando, les está mostrando, dándole por medio del Espíritu Santo, conocimiento del cual es la voluntad de Dios. Y por lo tanto, aquí viene el imperativo. Desead. La leche es el alimento espiritual vital para su crecimiento. Y Pedro anduvo con el maestro. Y quizás escuchó en Juan capítulo 3, versículo 3, que Jesús dijo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Jesús fue enfático en esto. Todo ser humano para entrar al reino de los cielos tiene que ser traído a novedad de vida. Nadie entrará en el reino de los cielos, nadie irá a la vida eterna si no naciese de nuevo. Por lo tanto, la leche es algo de vida o muerte para el niño, pero también es algo vital para el crecimiento del creyente. Así como la leche es de vital importancia para un recién nacido, de igual manera la analogía nos enseña que la palabra de Dios es vital para el creyente. Es interesante, una persona puede durar toda su vida sin comer plátano, sin comer arroz y sobrevivir. Sí, así como me oyes, tú que eres dominicano y que te gusta el arroz, un ser humano puede vivir sin comer arroz. Ahora, un bebé tendrá serios problemas nutricionales si no es alimentado con leche y leche pura. ¿Cómo desea un recién nacido esa leche? Ya lo hemos dicho, con una intensidad tal que solamente será satisfecho, se callará únicamente cuando pueda beber la leche que sacie su hambre. Ahora, esa leche, Pedro da una característica, esa leche que es espiritual, el mismo versículo 2 nos dice que es leche espiritual no adulterada, es leche pura, es leche que no está diluida, no tiene agua, es 100% leche, no tiene ningún aditamento que la contamine, no es cualquier leche, es leche no diluida, es leche no adulterada. La palabra de Dios diciendo lo que ella quiere decir, diciendo lo que Dios ha querido comunicar. Es eso lo que va a producir el crecimiento en la iglesia. Nosotros hemos visto en algún momento de nuestra historia republicana una investigación periodística que se hizo, donde se analizó la leche que se le daba en el desayuno escolar de las escuelas públicas de la República Dominicana. Y el análisis fue terrible. Era blanca como la leche, olía a leche, sabía a leche, pero en la composición no era leche. No tenía los nutrientes requeridos que debía aportar la leche. Eso mismo nosotros podemos decir muchas veces de predicaciones que vemos quizás en la televisión. Parece la palabra de Dios, huele como si fuera la palabra de Dios, pero al final la sustancia, lo que edifica, lo que va a producir la transformación, no está. Ahora, ¿cuál es el mandato? Anhela la palabra de Dios. Y esto debe marcar nuestra vida. ¿Por qué? Porque la leche espiritual sin adulterar es lo que nosotros necesitamos para nuestro crecimiento. Es vital para nuestra alimentación. Implica un alimento seguro. Y aunque nosotros sabemos que en la medicina hay enfermedades que pueden contaminar y evitar la lactancia, como creyentes nosotros debemos ser alimentados por la palabra de Dios. Anhelar. Un anhelo, es un mandato, anhela enérgicamente la palabra de Dios, pura, pero también debe ser progresivo, de manera constante. Y esto es interesante, continuando con la analogía del apóstol Pedro, el recién nacido no solamente es una vez, no solamente es en el momento del nacimiento, sino es que cada vez que el recién nacido tiene hambre, él va a gritar.
De igual manera es el imperativo constantemente. Es universal. Todo creyente debe anhelar constantemente la palabra de Dios. Pedro no dice que son simplemente, y esto es importante que lo enfaticemos, no solamente dice que son los nuevos creyentes los que deben anhelar la palabra de Dios. No nos está diciendo que son los líderes o pastores o aquellas personas que están predicando que deben anhelar la palabra de Dios. Todo creyente debe anhelar de manera enfática la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque de este lado de la eternidad nunca llegaremos a una estatura o a un tamaño que no necesitemos la palabra de Dios, que no necesitemos aprender de ella, que no necesitemos ser confrontados, ser redarguidos, ser animados por la palabra de Dios. Y esto es interesante porque esta iglesia que él está escribiendo está pasando por momentos de dificultad, como hemos dicho anteriormente. Están en persecuciones, quizás están en algún tipo de necesidad, no están en sus hogares, pero Pedro les dice, ustedes deben anhelar la palabra de Dios, la leche espiritual no adulterada, de manera constante, de manera progresiva. Es un anhelo que nunca debe de faltar en ustedes. De hecho, es un sensor que debe de activarse en nosotros. Al principio en la introducción mencionaba a esta joven, pero una de las cosas que llamó la atención era el hecho de la naturalidad o de la tranquilidad con la cual ella decía, esto parece que va a explotar, esto no suenan las alarmas, yo me voy a morir. De manera pasiva, ella permaneció inerte, simplemente grabando un video. Hermanos, si en nuestra vida no está este anhelo por las Escrituras, si se pasan semanas sin leer la palabra de Dios, si no anhelamos crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, en ser santificados por ella, esto debe de producir en nosotros que se active un sensor de que nuestra relación con Dios no está bien, de que nuestra vida espiritual está en problema. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es ese sensor, ese deseo constante debe estar en nosotros, ese alimento espiritual que nos lleva a crecer en santidad. Yo recuerdo, siendo adolescente, en la finca que tenían mis padres, que yo quise aprender a ordeñar una vaca. Y yo fui y me pusieron a ordeñar una vaca. Yo pasé 1 hora, sin exagerar, 1 hora ordeñando una vaca. Y luego entonces tenía un poco de leche, me acuerdo, en una lata. Inmediatamente corría donde mi madre con la leche. Y le dije a mi madre, mira, yo quiero que me hiervas esta leche, yo quiero beber esta leche. Y ella me dijo, pero ahí en la nevera hay, bebe de la otra leche. No, es esta leche, fruto de mi trabajo. Y mi madre agarró la lata y vio. Y dijo, ¿y tú estás seguro que esto no está contaminado, que no está mezclado esta leche? Yo le dije, no, esa leche yo quiero tomarla, esa es la leche que yo quiero tomar. Ella agarró un sedazo y vació la leche y tristemente me miró con cara de pena. Ahí había un pegote o varios pedazos de lodo. En el proceso yo había contaminado la leche. Y es ahí donde mi madre me dijo, mi hijo, vamos, sigue aprendiendo a ordeñar y toma otro vaso de leche de la nevera. Esa leche estaba contaminada. Pedro advierte que ellos deben anhelar la leche espiritual, pero sin aditamiento, sin contaminación. Y al igual que Pedro, nosotros debemos tener ese anhelo incesante por la palabra de Dios. No es la Biblia más la filosofía humana, no es la Biblia más la psicología, no es la Biblia más la confesión positiva, no es la Biblia más el yoga, no es la Biblia y la cienciología, es solamente la palabra de Dios. Y esto nosotros debemos ser enfáticos porque hay mucha manera de pensar, hay filosofía, hay psicología humana que está introduciéndose en la iglesia. De hecho, muchos hermanos con buenas intenciones quizás caen presa de este peligro y se ven retuiteando, compartiendo, publicitando pensamientos, frases que parecerían espirituales, que parecerían bíblicas, pero que están salpicadas de ideología, de cosmovisión humana, diabólica y terrenal. Pero en el caso nuestro, la leche es el alimento. Así como más de cientos de años después,
La ciencia sigue siendo enfática en decir que la leche es el alimento, la lactancia materna es el alimento exclusivo, suficiente, que contiene todos los nutrientes para alimentar al bebé. De igual manera, la palabra de Dios es el alimento que el creyente necesita, único, insustituible, que tiene todo lo que el creyente necesita para su crecimiento espiritual. Yo tenía un profesor que él decía, muy frecuentemente decía, la leche de vaca es excelente, y él le añadía, para los becerros. Y lo que él estaba diciendo es una gran verdad. La madre de la criatura es por ende, por naturaleza, la amamantadora natural de ella. La madre de la criatura es por naturaleza la amamantadora natural de ella. Esto es insustituible para un niño, la leche materna. Pero de igual manera, la palabra de Dios es insustituible, ese anhelo por la palabra de Dios en la vida del creyente. Ahora, ¿cuáles beneficios tiene esa leche espiritual? Versículo 2 del capítulo 2, parte B. Para que por ella crezcáis para salvación. Es ella el alimento espiritual. Es ella lo que nosotros necesitamos para crecer. Es lo que el Espíritu Santo aplica en nuestras vidas para nuestra santificación. Es ella lo que produce crecimiento en nuestra vida. Es ella la espada que nosotros podemos esgrimir ante los ataques del enemigo. Es ella el ancla que nos mantiene firmes en medio del sufrimiento. Es la palabra de Dios, ese faro al cual nosotros podemos ver en medio de la oscuridad de esta vida. El apóstol Pedro dice, crezcáis para salvación. ¿Qué significa esto? Lo que el apóstol Pedro está diciendo, la misma palabra, Dios mismo aplicando la palabra de Dios, les ha salvado, y es esa misma palabra de Dios que les ayudará en su caminar, en su vida, en su peregrinar. Más adelante les va a decir, ustedes son peregrinos y extranjeros, y como peregrinos y extranjeros, esa palabra de Dios es el instrumento que Dios utiliza para dirigir a su pueblo en medio de un mundo hostil. Es el instrumento que Dios utiliza para madurar en nuestra fe. Es el instrumento que Dios utiliza para ayudarnos en las diferentes circunstancias que vienen a nuestra vida. Y así como una madre constantemente busca evidencias de crecimiento en su hijo. Y la madre dice, doctor, este niño se está alimentando, pero como que no crece, pero que no avanza, pero como que yo no veo que aumenta de peso, como que no tiene mucho apetito. De igual manera debería en nosotros llamar la atención el hecho de no ver evidencias de crecimiento espiritual en nuestra vida. El hecho de no sentir anhelo debe llamar a nuestra atención. Y siempre las madres acuden al médico y es una misma respuesta. El crecimiento es algo natural. Tú no le obligas al niño a que crezca. ¿Qué tiene que hacer el médico y la madre? Trabajando en equipo, garantizar que las condiciones de salud estén, garantizar que el alimento sea el apropiado, garantizar que el niño no tenga ninguna enfermedad y que se alimente de manera correcta, garantizar que ese alimento tenga los nutrientes correctos. ¿Por qué? Porque el crecimiento se va a producir de manera natural. De igual manera, es fácil deducir que una vida, que un creyente que no esté creciendo, que no esté madurando en su fe, que no esté avanzando en su fe, probablemente sea consecuencia de una mala alimentación en la palabra de Dios, que quizás no esté deseando con la intensidad, escudriñando con intensidad las Escrituras. Ahora, la pregunta es, pastor, yo lo sé todo eso que usted acaba de decir. Ahora, ¿por qué no deseo la palabra de Dios? No siento ese deseo. Y aquí vemos nuestro segundo encabezado. Hay un gran impedimento. ¿Cuál es ese impedimento? El pecado. Por lo tanto, el apóstol Pedro en el versículo 1 dice, desecha, no solamente desea la palabra de Dios, sino desecha el pecado. Léalo conmigo, por favor, versículo 1. Desechando pues toda malicia,
todo engaño, hipocresía, envidia y todas las distracciones. ¿Qué quiere decir realmente el apóstol Pedro? El uso que él hace de esta expresión implica quítate, es algo corrosivo que te ha caído. Quítate, despójate de esa vieja vestidura, de esa ropa sucia que implica el pecado. Y es un verbo que está en modo indicativo activo. ¿Qué es lo que está diciendo? Que es constantemente, de manera activa, constantemente está desechando, está despojándose de esa ropa sucia, de ese pecado que constantemente asedia. Ahora, hay una ejecución, un sujeto ejecutando, un sujeto quitándose ese pecado, esa vestimenta. Hay un indicativo, es arroja lejos, todo este artículo. Ahora, es importante que nosotros resaltemos que el apóstol Pedro no es una lista exhaustiva, sino que él utiliza siempre ese artículo todo. Desecha toda malicia, desecha todo engaño, toda hipocresía, envidia y toda detracción. Malicia significa la mala voluntad, la maldad, la inclinación a hacer daño. Y dice, toda malicia, todo lo que sea hacer mal, toda manera, no busque justificar tu accionar, tu maldad hacia los demás. Desecha todo tipo de acto malvado hacia tu prójimo. Pero también todo engaño, todo tipo de trampa, todo tipo de triquiñuela, todo tipo de intención de poder sacar algún beneficio en perjurio o en perjuicio de tu hermano. Hipocresía. ¿Qué es un hipócrita? Es uno que está fingiendo una actitud. Es uno que está mostrando algo, pero internamente no lo está sintiendo. Pero también envidia. Decíamos el domingo pasado, la envidia es yo sentirme mal por el éxito del otro. Es yo sentirme mal por el avance del otro, porque otro tiene lo que yo no tengo. Y me gustaría tenerlo. Envidia, calumnias, todas las detracciones. Todo tipo es utilizar la lengua como instrumento para dañar a los demás, para hacer quedar mal al otro y entonces yo poder resaltar. Malicia de palabra, que murmura, chisme, que difama, injuria. Una lengua utilizada para la maldad, una lengua para acusar y detractar a los demás. Ahora, como decíamos el domingo pasado, estos pecados atentan contra el amor fraternal, atentan contra lo que debe ser un genuino amor los unos por los otros. Y por lo tanto, Pedro está diciendo, quítate todo eso, saca de ti todo eso. Ahora, ¿cómo se logra hacer esto? Ustedes saben que en esta época de cuarentena se ha hecho mucho énfasis en lavarnos las manos y utilizar mascarilla. Ahora, imagínense esto. Si yo hiciera esto, una mímica de lavar mis manos, ya, ¿pudiese yo decir que lavé mis manos, que mis manos están limpias? Evidentemente que no. ¿Por qué? Porque el lavar las manos implica que yo debo de exponer mis manos, ¿a qué? A agua y jabón. Y entonces esos movimientos circulares que yo hago se complementan ¿con qué? Con el agua y con el jabón y quitará la contaminación de mis manos. De igual manera, aunque soy yo que Pedro me está diciendo, les está diciendo a ellos primariamente que ellos deben quitar el pecado. La manera que Dios utiliza para quitar el pecado en nuestra vida es exponiéndonos, es cuando nosotros nos exponemos a la palabra de Dios. Es cuando nosotros vemos entonces en la palabra de Dios que nos muestra lo que es pecado y no solamente nos muestra el pecado, sino que también nos enseña cómo nosotros librarnos del pecado. Es decir, que son las dos cosas. Yo me expongo a la palabra de Dios, pero soy yo que me expongo, pero tengo entonces que responder en obediencia a esa palabra. Salmo 119, versículo 9 al 11. El salmista David hace la pregunta, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y él mismo responde,
con guardar tu palabra. Versículo 10. Con todo mi corazón te he buscado, no me deje desviarme de tus mandamientos. En mi corazón yo he guardado tus dichos para no pecar contra ti. No es una pasividad como la joven que estaba en la fábrica y que eventualmente murió. Es activamente, es un deseo activo en el cual yo me expongo a la palabra de Dios, y en la medida que yo me voy exponiendo a la palabra de Dios, va muriendo. Es que yo estoy amando la palabra de Dios, y en esa misma medida el amor al mundo, el amor al pecado va perdiendo fuerza en mi vida. Ahora, es importante destacar que Pedro le escribe a creyentes. Son personas que han nacido de nuevo, que su naturaleza ha sido transformada, que ellos han nacido a una novedad de vida. Ellos son salvos y por lo tanto el crecimiento es natural. Si tú que me estás mirando no tienes una correcta relación con Dios, si tu vida es una vida de constante pecado, si no hay un nuevo nacimiento, no vas a poder sin la ayuda de Dios hacer esto, de exponerte, de anhelar la palabra de Dios. Lo primero, el llamado es un llamado al arrepentimiento, a confesar tus pecados y venir en fe y arrepentimiento delante de Dios. Ahora, si tú que me estás mirando eres creyente y estás viviendo en una vida de pecado, el llamado es: confiesa tu pecado y pide a Dios que te ayude, porque este anhelo, este apartarnos del pecado es en total dependencia del Espíritu Santo. El crecimiento en el creyente surge de manera natural. Ahora, alguien me pudiese preguntar, ¿cómo yo anhelo? Porque los deseos son voluntarios. ¿Cómo yo mando sobre mis deseos? ¿Cómo yo puedo desear la palabra de Dios si el deseo es algo voluntario? Evidentemente, hay una respuesta, depende de quién es el que te esté mandando a anhelarlo. En Juan capítulo 5, versículo 8, nos habla de la historia del paralítico del estanque de Siloé, a quien Jesús se le acercó y le dijo: ¿tú quieres ser salvo? El enfermo, ¿tú quieres ser sanado? ¿Y qué respondió aquel enfermo? Bueno, yo quisiera, pero yo no tengo a nadie que me lance, que me tire en el estanque. Y cuando yo trato de lanzarme, ya otro se lanzó. Había una historia que decía que de cuando en vez un ángel venía y tocaba el agua, y el que se lanzara primero era sanado. Pero este hombre paralítico, como no tenía a nadie, no tenía esperanza. ¿Qué le dijo Jesús? Versículo 8, Juan 5. Levántate, toma tu lecho y anda. ¿Y qué ocurrió? Este hombre confió en la palabra de Dios, se paró y fue. Y tomó su lecho y caminó. Bartimeo, un ciego, a quien Jesús le dijo: recibe la vista. ¿Y qué ocurrió? Él abrió los ojos y vio. Es decir, hermanos, que Dios que nos está mandando, Él mismo produce en nosotros esa buena voluntad, ese deseo. Dios que nos manda, como decía uno de los padres de la Reforma: Dios, dame lo que me pides y pídeme lo que tú quieras. Es decir, que nosotros podemos confiar en que ese Dios que nos está demandando que le amemos, que deseemos su palabra, Él nos da la manera para nosotros hacerlo. Él produce en nosotros tanto el querer como el hacer conforme a su buena voluntad. Ahora, hermanos, ¿cuál es el inconveniente? A veces al estar en los partos de las parturientas de las mujeres, cuando nace el bebé, generalmente me hacen dos preguntas. La primera es: ¿cómo nació el niño? Y la segunda, que yo me quedo siempre esperando porque es instantánea, parecen hermanas gemelas. La segunda pregunta es: ¿usted me puede indicar una fórmula láctea? ¿Usted me puede indicar una leche artificial? A lo cual yo le doy siempre la misma respuesta. ¿Cuál es esa respuesta? La leche materna es suficiente. Lo que tu bebé necesita es que tú le des el seno. Con eso es suficiente. Eventualmente pudiese ser que alguien no pueda lactar y necesita algún tipo de fórmula. Ahora, hermanos,
Como creyente, todo lo que nosotros necesitamos está en la palabra de Dios. Está cercano a nosotros. La leche espiritual que produce crecimiento en nuestra vida es la palabra de Dios. Y al leerla, ella misma abre nuestro apetito y no queremos dejar de escudriñar y no queremos dejar de seguir. La pregunta es, ¿a quién estoy desobedeciendo? ¿Estoy obedeciendo la voz de Dios que me llama a desear? ¿O estoy yo justificando mi falta de deseo en la palabra de Dios? ¿Estoy amando el pecado? ¿O estoy yo en procura de crecer en santidad? El llamado es, hermanos, a que nos apartemos, a que nos despojemos del pecado que nos asedia y que podamos desear enérgicamente la leche espiritual no adulterada. ¿Cuál es la razón fundamental que el apóstol Pedro da? ¿Cuál es la solución a este gran problema? Versículo 3. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. No solamente le da un gran mandamiento, desead la leche espiritual no adulterada. No solamente ellos tienen un impedimento, desecha el pecado que se opone. Pero finalmente en el versículo 3 vemos una gran solución. Desead, gustad la benignidad del Señor. ¿Qué es lo que Pedro le está diciendo? La NTV lo dice en el versículo 3, capítulo 2. Ahora que han probado la bondad del Señor. ¿Qué es lo que le está diciendo? Hace algún tiempo ustedes vienen degustando, conociendo la benignidad del Señor. Él les ha salvado, Él les ha guardado en medio del sufrimiento, Él les ha traído a nueva vida, Él les ha dado una herencia, Él les ha hecho sus hijos, Él les ha dado una patria celestial. Y aunque ustedes están dispersos, aunque ustedes son peregrinos y extranjeros, Él ha garantizado vida eterna para ustedes. Eso es lo que Pedro le está diciendo. Ahora, puesto que ustedes han visto la benignidad del Señor, no permitan que el sufrimiento les robe el deseo de querer seguir creciendo, de anhelar la palabra de Dios. No permitan que el mundo nuble o quite el deseo de ustedes seguir creciendo. La palabra de Dios, la leche espiritual no adulterada, es el alimento que va a seguir sosteniéndole durante su peregrinar en esta tierra. Ahora que ustedes han probado. Ahora, ellos conocieron, probaron la palabra de Dios y esa palabra de Dios sigue siendo suficiente. Salmos capítulo 34, versículo 8. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que en él ha confiado. El salmista dice, ven, gusta, deleítate en la benignidad del Señor. Bienaventurado aquel que le ha conocido y que ha confiado en él. Qué bondadoso es nuestro Dios. Qué bueno es nuestro Dios. Ahora, no solamente el degustar implica el saborear. No solamente implica el hacer una prueba, como alguien que está cocinando y prueba. Va más allá. Esta palabra degustar se utiliza 2 veces en el Nuevo Testamento. Y la segunda ocasión se aplica a Jesucristo. Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2. Vaya conmigo allá, por favor. Versículos 1 y 2, Hebreos capítulo 12. Dice el autor de los Hebreos, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, oiga lo que dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Versículo 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo, y ahí está la palabra otra vez, de probar, de gozar, de deleitarse, puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Él, Jesús, por el gozo, no solamente que él probó la muerte, él experimentó, él vivió, él atravesó, él se entregó totalmente, pensando en que en ese gozo que tendría la obra que él llevaría a cabo.
en esa voluntad del Padre que Él estaba agradando, en ese deleite que produciría el hecho de, por medio de su muerte, por medio de sufrimiento, traer salvación a los perdidos, traer esperanza a aquellos que íbamos camino a la condenación eterna. Él miró el deleite que es futuro y sufrió la agonía presente. Y es la idea que Pedro está diciendo: anhelen esa palabra de Dios. Y cuando tú anhelas la palabra de Dios, cuando tú entiendes, cuando tú conoces la voluntad de Dios, el sufrimiento disminuye. Cuando tú miras más allá de las circunstancias, cuando tú miras más allá del sufrimiento, cuando tu confianza, cuando tu anhelo no está en nada terrenal, sino que está en Dios, que está en la confianza está puesta en su palabra, en sus promesas. Esto te llena, nos llena a nosotros de esperanza. Es conocer no solamente al Dios que da las dádivas, no solamente conocer y regocijarnos con las dádivas, sino también conocer al dador de las dádivas. Hermanos, y esto es hermoso, esto es de vital importancia. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que aprender que hay dos cosas. Una cosa es amar a Dios, anhelar la palabra de Dios, anhelar tener una correcta relación con Dios. Y otra cosa diferente es amar, anhelar los regalos que Dios da. Hay gente que busca a Dios por lo que Dios puede hacer por ellos. Tienen un problema familiar y ahí están buscando y clamando a Dios. Tienen un problema matrimonial y ahí están buscando a Dios. Tienen un problema de salud y vamos a hacer cadena de oración. Tienen un problema económico y piden que la iglesia ore. Pero cuando se les resuelve su problema, cuando salen del hoyo, cuando salen de la dificultad, no les interesa tener o conocer al Dios al cual ellos en su momento de dificultad clamaron. Hermanos, dice Pedro, porque ustedes han degustado, porque ustedes han conocido, se han deleitado en la benignidad del Señor. Y esa benignidad del Señor no es otra cosa que Jesucristo, la bondad más grande, la dádiva más grande de Dios. De tal manera amó Dios al mundo, que hizo Dios, entregó a su Hijo. La Biblia habla en los evangelios. Jesús andando, se les acercaron 10 leprosos, a los cuales Él sanó. Pero ¿qué ocurrió? Solo uno se devolvió en gratitud. Solo uno se postró delante de Jesucristo en gratitud. 9 recibieron el milagro, pero no el dador de los milagros. 9 se fueron sin conocer la vida misma, el Salvador, sin deleitarse en Jesús. Uno volvió y Jesús dijo: tu fe te ha salvado. Hermanos, Dios nos libre de nosotros estar más interesados en buscar la dádiva más que al dador de las dádivas. ¿Qué implica esto para nosotros? Hermanos, al igual que ellos, solamente nosotros creceremos si nos alimentamos con esa palabra, con esa leche espiritual no adulterada, de manera constante. Al igual que ellos, nosotros tenemos que tener cuidado de que nada sustituya el alimentarnos con la leche pura, sin adulterar, de la palabra de Dios. Pero también debe de estar ese anhelo en nuestros corazones, ese anhelo constante de leer las Escrituras, de entrar en ellas, de conocer a nuestro amante y buen Salvador. Pero también como cristianos, únicamente nuestro alimento debe ser la palabra de Dios. Si hay enanismo espiritual, si hay estancamiento espiritual, no es porque la palabra de Dios ha fallado. Hemos sido nosotros que hemos sido negligentes al no entrar con el deseo, con el deleite, con la intensidad que la misma palabra nos manda a que la anhelemos. Como dijo un puritano, el alma que crece debe de tomar tiempo para ser santa. Tú y yo debemos cada día de sacar ese tiempo en nuestro diario vivir para escudriñar, para entrar sin premura,
silenciando todo el mundo exterior para nosotros entonces sentarnos con nuestro buen Dios y Salvador, que tiene muchas cosas que hablarnos en su palabra. Hace algún tiempo yo leí en el periódico la historia de 3 hombres que fueron rescatados, 3 estadounidenses que fueron rescatados en alta mar. El barco había naufragado y la Armada Dominicana les rescató. Ellos iban de Puerto Rico hacia los Estados Unidos. Ahora, cuando ellos fueron, me llamó la atención la noticia. ¿Por qué? Porque el barco estaba en perfectas condiciones. Ellos eran tripulantes expertos. No había ningún daño en el motor. ¿Por qué estaban a la deriva? Se olvidaron de cargar la cantidad de combustible necesaria para cubrir el trayecto. Y por eso el combustible se apagó y el barco quedó a la deriva. No fue un fallo de motor, no fue un fallo técnico. ¿Qué fue lo que ocurrió? No tenían el combustible necesario. Hermano, la palabra de Dios es ese alimento, es ese combustible que nosotros necesitamos en medio del sufrimiento. En medio de cualquier circunstancia que viene a nuestra vida, la palabra de Dios es lo que nosotros necesitamos para caminar, para peregrinar en este mundo hostil. Que Dios nos ayude en este momento a anhelar, a desear esa leche pura no adulterada, a despojarnos ese impedimento del pecado que nos asedia y a degustar, a seguir degustando de la benignidad de nuestro Dios. Oremos. Señor y buen Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias. Gracias, oh Dios, porque en tu palabra tenemos todo lo que necesitamos para nuestro crecimiento espiritual. Una vez más, oro que cada día nos ayudes a anhelarte a ti, a anhelar tu palabra, como tú demandas que nosotros debemos hacerlo. Perdónanos, oh Señor, porque no hemos sido lo suficientemente intencionales en hacerlo. Padre, pero también oramos para que tú nos ayudes, porque nuestra carne sigue siendo débil y seguimos necesitando de la ayuda de tu Espíritu Santo. Una vez más oro por aquellos que no te conocen. Sálvales, oh Dios, tráeles con lazos de amor, porque te lo pedimos por Jesús. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Desesperaría, simplemente creo que moriría, todo acabaría si no fuera por la certeza que duerme en mi alma, que tú eres mi esperanza. Eso me basta, y ese consuelo todo lo calma. Tú eres quien guía mi melodía. Feliz contemplo que estás en mi barca. Y si me pidieras algo por difícil que pareciera, yo por ti lo haría. Solo déjame saber que eres tú quien me habla, que tú eres mi esperanza. Eso me basta, y ese consuelo todo lo calma. Tú eres quien guía mi melodía. Feliz contemplo que estás en mi barca. Tú eres la razón de mi existencia, la respuesta a mi porqué.
En ti mi identidad tiene sentido, porque un día te veré. Y pase lo que pase, merece la pena por verte un día y descubrir que fui creado para ti. Fui creado para ti, tú eres mi esperanza, eso me basta. Y ese consuelo todo lo calma. Y tú eres quien guía mi melodía. Feliz contemplo que estás en mi barca. Feliz contemplo que estás en mi barca. Feliz contemplo que estás en mi barca.